Estos son 30 datos curiosos de la historia de México. Corría el siglo XVI, cuando el virrey Baltasar de Zúñiga y Guzmán se enamoró perdidamente de la joven Constanza Telles, quien rechazó su amor ya que estaba a punto de convertirse en monja. El virrey no renunció a su amor por Constanza y decidió construirle un convento, el exconvento de Corpus ubicado sobre Avenida Juárez. Las labores de Baltasar de Zúñiga en la Nueva España concluyeron y tuvo que regresar a España, pero antes de morir ordenó que su corazón fuera depositado en una urna de plata y trasladado hasta el convento de donde nunca se pudo desprender realmente. La urna fue encontrada en las labores de restauración del convento en 2004. Una de las leyendas más representativas de las calles del centro histórico tiene su origen en el famoso Callejón de la Condesa, justo a espaldas de la Casa de los Azulejos. La historia cuenta que dos nobles se encontraron de frente en sus respectivos carruajes y el ancho del callejón impedía que los dos pudieran pasar. Debido a su condición de nobleza, ninguno de los dos participantes quiso retroceder y mantuvieron el altercado por 3 días. Al final fue el mismo virrey el que tuvo que parar la bronca, haciendo que los dos retrocedieran al mismo tiempo. El niño cautivo es una imagen a la que se le considera abogado de todos aquellos que están presos injustamente o retenidos en contra de su voluntad. La razón es que esta imagen pertenece a Francisco Sandoval, quien la estaba transportando de España a México cuando su embarcación fue secuestrada por piratas a principios del siglo XVII. Sandoval y la imagen estuvieron retenidos en Argelia durante 7 años. Aunque la iglesia pagó el rescate, Sandoval murió en Argel. Sin embargo, la imagen fue recuperada y ahora se encuentra en la capilla de Santa María la Antigua de la Catedral Metropolitana. La campana de Dolores con la que Hidalgo llamó al pueblo a unirse a la lucha independentista llevaba originalmente el nombre de Esquilón de San José. Esta campana data de 1768 y se mantuvo en Dolores Hidalgo hasta 1896. El pípila es una de las figuras más emblemáticas de la independencia de México. Sin embargo, su existencia nunca ha podido ser comprobada. De acuerdo con la leyenda, Juan José de los Reyes Martínez, su verdadero nombre, sobrevivió a la lucha independentista y murió 53 años después de quemar las puertas de la Alhóndiga de Granaditas. Su muerte se debió a una enfermedad pulmonar, consecuencia de una vida de trabajo en las minas. José Miguel Ramón Adaúcto Fernández y Félix es el nombre completo del primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Decidió cambiarse el nombre después de la toma de Oaxaca en 1812, reflejando su devoción a la Virgen de Guadalupe y haciendo alarde también de su experiencia militar. Todo el mundo sabe que el nombre oficial del Zócalo de la Ciudad de México es Plaza de la Constitución. Lo que no muchos saben es que la Constitución a la que hace referencia es el nombre de la Constitución Española de 1812, la Constitución de Cádiz. La primera vez que se conmemoró la lucha independentista de México con el tradicional grito fue en 1812 en Huachapan, Hidalgo. La conmemoración la llevó a cabo Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo. Durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna, se cobraban impuestos por cada puerta y ventana que tuviera tu casa. Incluso se llevó a cobrar un impuesto mensual por perros y caballos. En 1846 también el general Antonio López de Santa Anna decidió celebrar el triunfo de nuestro país sobre los Estados Unidos de la manera más creativa que encontró, y esta fue llenando las fuentes de caritas ubicadas en las 4 esquinas de la Alameda Central de nada más y nada menos que de deliciosa y espumosa sidra. La primera fotografía que se tomó en México fue obra del francés Jean-Prelier Dudoil. Prelier fotografó el puerto de Veracruz al llegar a México el 3 de diciembre de 1839. Pocos meses después, el mismo Prelier ya contaba con un acervo fotográfico de México que incluía la Catedral Metropolitana, la Piedra del Sol y el Palacio de Minería, entre muchos otros. Maximiliano de Habsburgo fue uno de los principales promotores de la charrería. Durante su mandato incluso se le adjudican algunas modificaciones al traje típico mexicano. Maximiliano también es responsable de imponer el sistema decimal de la moneda nacional. Hasta ese momento un peso solo podía fraccionarse en 8 reales y no en un centenar de centavos. María Carlota fue la primera y única mujer en tener a cargo el gobierno de México. La emperatriz fungió como regente durante las giras de Maximiliano al interior del país y promulgó varias leyes durante dichos periodos. El nombre completo de la emperatriz era María Charlotte Amélie Augustine Victor Leopoldine de Saxe-Coburg-Gotha. En la batalla de Chapultepec en 1848 estuvieron involucrados cerca de 50 cadetes, muchos miembros del colegio militar y casi 3,000 soldados, no solo 6 adolescentes castigados. El sacrificio de uno de estos niños héroes para rescatar la bandera nacional de las manos del ejército estadounidense no aparece mencionada en ningún libro, sino hasta después de varias décadas de los acontecimientos.
La icónica frase sufragio efectivo, no reelección, fue acuñada por el mismo Porfirio Díaz durante la última reelección de Benito Juárez en 1871. La historia hizo justicia cuando Francisco I. Madero usó la misma frase en su campaña electoral contra Díaz en 1910. A 50 años de la culminación de la lucha independentista, solo 2 presidentes habían logrado terminar con su mandato: Guadalupe Victoria y Benito Juárez. El 18 de julio de 1872 muere Benito Juárez víctima de una angina de pecho. Es la única ocasión en que un presidente mexicano ha muerto de causas naturales en el transcurso de su mandato. El castillo de Chapultepec fue la primera sede del Observatorio Astronómico Nacional de México en 1878. Actualmente el observatorio se encuentra en la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California. El Ángel de la Independencia fue inaugurado en el marco de los festejos por el centenario del inicio de la lucha independentista. La modelo que dio forma a Nike, la diosa griega de la victoria, fue María Mazariego Fernández, secretaria de Don Porfirio. Pedro Lascurain fue presidente de México por 19 de febrero de 1913. Su mandato tiene el récord a la presidencia más corta en la historia. La historia oficial de México nos refiere a Benito Juárez como el único presidente indígena de México. Sin embargo, Victoriano Huerta, nacido en las montañas de Colotlán, Jalisco, tenía ascendencia cora. El único presidente de México asesinado durante su mandato ha sido Venustiano Carranza. La División del Norte ha sido el ejército revolucionario más grande que se ha reunido en América. Para 1915 contaba con 50,000 hombres entre gente del pueblo, miembros del ejército mexicano que se oponían al régimen huertista, e incluso mercenarios extranjeros. La residencia oficial de Los Pinos fue hasta este sexenio la casa habitación de los presidentes de México desde 1934. El nombre hace referencia a una huerta en Michoacán donde Lázaro Cárdenas, el primer habitante de Los Pinos, conoció a su esposa Amalia Solórzano. Antes se le conocía a esta zona como La Hormiga. El himno nacional fue compuesto en 1854 por Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, pero no fue sino hasta 1943 que se hizo oficial. El monumento a Álvaro Obregón mantuvo en exposición la mano amputada del expresidente hasta que su familia decidió incinerarla en 1989. Los 3 pequeños búhos labrados en la fachada de la Casa de los Azulejos en el centro histórico representan a Frank Sanborn, fundador de dicha tienda, y a 2 de sus hijos. Durante todo el siglo pasado este local cobró mucha importancia, no solo por ser la casa del histórico mural Omnisciencia del maestro José Clemente Orozco, sino también por ser un punto de encuentro recurrente para personajes del mundo político y cultural de México. Se dice que Miguel Alemán acostumbraba a preguntarle a diario a uno de sus empleados: ¿qué se dijo hoy en el Sanborns? Andrés Manuel López Obrador es el segundo presidente que surge de un partido de izquierda en México. El primero fue Plutarco Elías Calles, impulsado a la presidencia por el Partido Comunista Mexicano en 1924. Estos fueron 30 datos sobre México que tal vez no conocías. Gracias por ver y prohibido olvidar.